Nacemos en Manabí para vivir en el mundo. www.contigosiempreradio.com, tu sitio de encuentro con todo lo que te identifica como manabita. Ya estamos en línea directa con el economista Julio José Prado. Él es presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Creo que es otro tema latente que receptamos nosotros, el común pedido, tanto precautelando la salud, y el otro es el tema económico, que es grave, no solamente en el Ecuador, en el mundo entero. Bienvenido, economista Julio José Prado, reitero, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, a su programa Contigo Siempre, edición 265. Muy buenos días, asambleísta. ¿Cómo está? Un gusto saludarle a usted y todos sus radioescuchas. ¿Me escucha bien para comenzar? ¿Estamos bien con la conexión? Sí, totalmente clarito. Muy bien. A sus órdenes, por favor, para ir contestando las preguntas que tenga, con todo gusto. Ok, primero agradecerle la disponibilidad de poder mantener este diálogo, que lo hacemos con absoluto respeto, con absoluto responsabilidad, sin caer en actos demagógicos. Como hemos tenido, gracias a Dios, y lo decimos con sencillez y humildad, hemos tenido un accionar de vida y por lo tanto no vamos a cambiar nosotros nuestra forma de ser. Ha habido un anuncio de la Asociación de Bancos Privados que va a disponer de 12.000 millones de dólares en crédito y reestructuraciones y además diferimiento de cuotas por 60 días de todo el sistema financiero del país. ¿Cuál va a ser el mecanismo de diferimiento de estas cuotas? ¿Cuáles son los meses que se van a diferir? ¿Habrá recargo de intereses? ¿Se reportará durante este tiempo al Buró de Crédito sobre este atraso? ¿Qué va a pasar con los cuentacorrentistas que por alguna razón giraron cheque? Yo sé que es penado por la ley, pero tenemos que ser al mismo real. Nosotros mismos, que toda nuestra vida, por familia, hemos estado dedicados a la actividad comercial, sabemos que el medio de pago en el argot comercial es un cheque postdatado. ¿Qué va a pasar con todo este entorno si no ha habido posibilidad de cumplir las obligaciones? Y esto es un círculo, perdónenme la expresión, vicioso, tiene un efecto multiplicador porque se riega, es un encadenamiento. Y sobre todas las cosas, algo que siempre ha habido. Nosotros fuimos el ponente de la ley de solidaridad hace poco más de 3 años. Y ahí también dictamos medidas como era entrar en una etapa de simplificación de los créditos, una etapa de simplificación, a pesar que hoy día hay una ley de la República. Yo diría, ¿por qué no ustedes que tienen información de una manera automática, decir hasta un monto, todos los créditos van a estar durante 60, 90 días? Nosotros hacemos algo más, le planteamos. Yo creo que debería ser a partir del 15 de marzo y que abarque hasta por lo menos el 15 de junio, porque son esos días, esos meses. Y créanme lo que el tema salud es fundamental, pero el segundo manifestación del ser humano es cómo cumplimos nuestras obligaciones, nuestra casita que le hemos comprado con esfuerzo, nuestro carrito, nuestro negocio. Economista Julio José Prado. Sí, asambleísta, le agradezco mucho por todas sus preguntas y son amplias. Y si le parece, las voy contestando en orden, ¿no? Para que también la ciudadanía las pueda ir revisando. Yo quisiera, si le parece, por orden también con la ciudadanía, quizás si dividimos las respuestas y sus preguntas también en qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Porque el qué es lo que hemos anunciado, que es lo que le voy a comentar y explicar también a usted y a la ciudadanía en este momento, y el cómo es la parte que estamos implementando, ¿no es cierto? Que también tomará algunos días, aunque ya se está implementando de parte de algunos bancos. Entonces, lo primero es decirles a toda la ciudadanía que estamos totalmente conscientes que esta es una situación
fuera de lo común. Es una situación que en el resto del mundo se está tomando incluso como que fuera una guerra, y así lo están tomando en Europa, por ejemplo. Y esto requiere medidas muy importantes, ¿no es cierto?, de todos los sectores. La gran diferencia, asambleísta, es que en Europa, en Estados Unidos, en el mundo en general, el mundo está preparado, al menos con mayores reservas, con más dinero, con más posibilidades de apoyo público, para incluso que las economías se reactiven. Y lo que están haciendo varios gobiernos en el mundo, y vale la pena que todo el mundo lo sepa, porque ahora estamos contactándonos con todo a través de Internet, a través de redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, y vemos lo que ha hecho Italia, y vemos lo que ha hecho Francia, y lo que ha hecho Estados Unidos, y lo que ha hecho etcétera, etcétera. Y la gran diferencia es que aquí lo que podamos hacer nosotros prácticamente va a venir desde el sector privado. Y específicamente en lo que tenga que ver con liquidez, va a venir desde la banca privada, ¿no es cierto? Porque el Estado no tiene el dinero suficiente, hay una crisis fiscal, hay una serie de problemas que no le van a permitir hacer lo que han hecho otros países, que es poner más dinero. En ese sentido, lo que nosotros hemos denunciado son varias acciones, y si le parece voy con la primera, y después de esa para un momento para ver si usted tiene comentarios, ¿no? La primera es efectivamente esta línea de crédito de 12,000 millones de dólares, que en realidad va a tomar 6 meses de aquí en adelante, ¿no es cierto? Y está disponible estos 12,000 millones de dólares, 6 meses de aquí en adelante para que las empresas y los ciudadanos lo puedan tomar. ¿A dónde van a ir estos 12,000 millones? Creemos que los créditos deberían ir a las empresas, y estoy hablando de empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, medianas, pymes, ¿no es cierto? Y microempresas, evidentemente, y alrededor del 40% debería ir directamente a créditos de consumo, personales sobre todo, para las familias y los clientes que directamente lo están necesitando. Esas líneas de crédito van a ser líneas de crédito que van a tener cuotas, ¿no es cierto?, más bajas de las tradicionales, y van a permitir ampliar los periodos de pago, de tal forma que sea también un alivio y un oxígeno para aquellas personas que lo necesitan. ¿Le parece si para hasta ahí, asambleísta, para hacer algún comentario? Sí, está bien, está bien. Usted está ratificado esos 12,000 millones de dólares que pone a disposición el sistema financiero privado. Lo hemos dicho y lo volvemos a ratificar con absoluto respeto. El sector financiero privado en estos 3 últimos años ha generado alrededor de 1.500 millones de dólares de utilidad, como nunca antes lo ha tenido, lícitamente. Eso hay que mencionarlo y decirlo. Y siempre ponemos ejemplo propio. Yo hace más de 42 años soy deudor de la banca privada, y gracias a Dios siempre hemos cumplido, hemos honrado nuestras obligaciones. Pero como usted mismo lo dice, la Asociación de Bancos tomó la decisión de capitalizar 5,000 millones de dólares, que es las utilidades que las han obtenido en los últimos años, para de una manera tener provisiones y poder enfrentar este momento que vivimos. Estamos conscientes que no tenemos moneda propia, que vivimos una economía dolarizada, ¿cierto? Los niveles de provisiones son alrededor de más de 220%, y la liquidez está sobre el 26% según cifra, con lo cual se puede enfrentar este año 2020. Efectivamente, creo yo que es una contribución cívica, patriótica, que indudablemente tiene un efecto multiplicador, porque esas utilidades que se han generado es producto de lo que nosotros mismos hemos generado a través de una actividad lícita y productiva como es. Usted habla que un 40% de esos 12,000 millones van a ser dirigidos hacia sector de consumo, que es de alguna manera paliar las obligaciones que tiene una familia con el pago de su carrito, con el pago de la casita, ¿cierto? Con lo que se llama hoy día el dinero plástico, a través, entendemos, de las tarjetas de crédito, que hoy día todos los bancos las tienen. Lo que sí sería importante es, por más que estamos en un libre mercado, es las tasas de interés y los plazos, que son fundamentales. Yo por eso decía, mire,
Usted señalaba que indudablemente gran parte de esos recursos provienen del sector privado. Y indudablemente no vamos a caer en el acto demagógico de decirlo. La banca pública también ha hecho un llamado. Ahí la banca pública también está hablando que va a disponer a través de sus diferentes instituciones, llámese Ban Ecuador, llámese CFN, poder implementar recursos para el sector productivo. Porque indudablemente no podemos desconocer, hay actividades productivas como el camarón, como la pesca, el atún. De manera, el Ecuador es el primer país productor de camarón en el mundo. Si tomamos cifras, los 2 primeros meses del año, el Ecuador había incrementado un 20% sus exportaciones camaroneras. De camarón, perdón, significaba que al año íbamos a tener más o menos alrededor de 600, 700 millones más de venta. El atún de igual manera, las flores, el banano. Pero todo eso se va de alguna manera a tener un efecto en el Ecuador y que va a permitir, a contraer, la economía, más aún cuando, reiteramos, no tenemos moneda propia, tenemos una economía dolarizada y necesitamos que ingresen más dólares de los que salen. Sí, asambleísta, mire, varios comentarios ahí y son válidas todas las dudas que usted ha expuesto, porque además son dudas también de la ciudadanía. El primer tema importante que vale la pena que comprendan las personas es que evidentemente cuando hablamos, por ejemplo, las utilidades del año anterior, ¿no? Y para no evadir la pregunta de ninguna forma, también y hacerlo muy frontalmente, el año anterior tuvimos utilidades de 660 millones de dólares. Y uno dice 660 millones de dólares, es una locura la cantidad. Pues bueno, esto es para 24 bancos y solo para tener una medida, ¿no es cierto?, para poder comparar con otros países. Un solo banco en Panamá, un solo banco en Colombia, un solo banco en Perú, uno solo, no 24 bancos como en el Ecuador, uno solo hace más de 1.200 millones de dólares de utilidad. Lo que hay en términos de rentabilidad que está teniendo la banca, que es la forma adecuada de medirlo, ¿no es cierto? Y en términos de la rentabilidad de la banca hoy por hoy está en un 12%, que es un nivel de recuperación frente a lo que teníamos en el año 2015-2016, que tuvimos el nivel de rentabilidad más bajo de América Latina. Y solo quiero hacer notar ahí un tema que es importante, asambleísta, a la ciudadanía, es que tener una banca que tenga un nivel de rentabilidad o ahora que esté adecuado, ¿no es cierto?, todavía por abajo del nivel de América Latina, del promedio de América Latina, pero en este 12% que estamos diciendo, le permite tener la tranquilidad total a la ciudadanía de que tiene una banca estable, de que tiene una banca líquida y que en las peores condiciones que vamos a tener durante este año, condiciones que incluso no las había anticipado nadie en el mundo, ¿no es cierto? Ya venía mal el Ecuador, ya venía con problemas, ya venía con déficit fiscal, ya venía con una serie de complicaciones económicas, pero el tener una banca que haya logrado el año pasado capitalizar, como usted bien lo ha mencionado, 5.000 millones de dólares en dinero guardado justamente en el patrimonio, nos permite ampliar estos 12.000 millones en crédito como lo estamos mencionando. Y ahí quizás vamos al segundo tema que yo le comentaba. Entonces, la primera es la línea de acción de los 12.000 millones, pero evidentemente lo que sabemos y lo que nos dice la gente, sí, pero es que yo no solamente no voy a poder vender durante todos los meses, con lo cual sí voy a necesitar un crédito, pero también voy a necesitar un deferimiento de cuotas, voy a necesitar un apoyo en términos de no tener que pagar mis cuotas en las próximas semanas o meses. Y ahí efectivamente lo que hemos anunciado hace 3 días ya, asambleísta, es el tema del diferimiento de las cuotas, ¿no? Entonces, se van a diferir al menos 2 cuotas. Hay bancos que están proponiendo un poco más, pero esto es lo que nosotros analizamos desde la Asociación de Bancos, evidentemente como un tema promedio, como un tema base, digamos, los bancos pueden tomar decisiones sobre esta base que hemos nosotros emitido. Pero hay 2 cuotas que se van a diferir sin ningún tipo de recargo, sin recargo por mora, es decir, exactamente lo mismo que se hubiese pagado, se va a pagar, pero bastante más adelante. Entonces, le cuento cuáles son esos segmentos, ¿sí? Muy puntualmente. El segmento de consumo personal, es decir, si es que alguna persona ha sacado un crédito de consumo para comprar un vehículo, para comprar una lavadora, para comprar una refrigeradora, esos créditos de consumo van a ser diferidos 2 cuotas. Los microcréditos, que también son muy importantes y son muy, muy importantes para la provincia de Manabí también, asambleísta Berman, ¿no es cierto? Y también las pequeñas empresas. Ahí tenemos solamente en estos últimos 2, entre microcrédito y pequeñas empresas, debemos estar alrededor de unas
600,000 a 650,000 empresas que van a poder beneficiarse de estas 2 cuotas sin recargo. Entonces, solo para que la gente nos entienda, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Las cuotas que tendrían que haberse pagado en los próximos 2 meses, las próximas 2 cuotas, no van a tener ningún recargo de mora, interés y demás, ¿no es cierto? Adicional, nada adicional, sino que pasan exactamente igual como estuviesen en los próximos 2 meses, pasan hacia el final de la tabla de amortización. Eso le va a dar al menos 2 meses, en algunos casos hasta 3 meses, dependiendo del banco, a las personas, ¿no es cierto?, para que puedan ponerse al día con sus pagos y que en este momento en el cual la liquidez está compleja, que se lo pueda hacer. Hasta ahí, asambleísta, quizás el segundo tema. Sí, perdóneme que voy a graficar de una manera que la ciudadanía nos pueda captar y podamos nosotros explicar de una mejor manera. Es decir, si yo saco un crédito a 12 meses y había pagado apenas 2 cuotas, la tercera y cuarta pasa a ser, para efectos, como que fuera la 13ª y 14ª, ¿cierto? En meses, ¿cierto? De tal manera, no se me unen esas 2 cuotas a la tercera y a la cuarta, sino tendría que ser el 13º mes y el 14º mes en el pago. Clarito, esas 2 cuotas no generarán ningún interés, ni demora, ni un interés adicional. Así es, ¿no? Exactamente, asambleísta. Sí, usted lo ha graficado perfectamente. Es decir, esas cuotas pasan al final del periodo, como usted dice, de estos 12 meses. Entonces, habrá una 13ª y una 14ª, el 13 y el 14, que serán estas cuotas, pero exactamente en las mismas condiciones que antes. Es decir, no hay un recargo por mora, no hay un recargo por interés. Son las cuotas que se pactaron igualitas, pasan hacia el final. Eso le da un respiro a las personas, porque evidentemente lo que no conviene hacer es que postergamos 2 meses y al tercer o cuarto mes a la persona tiene que pagar todas las cuotas de una sola. Eso no le serviría de nada a la ciudadanía, con lo cual, no, esto no se va a hacer. De hecho, asambleísta, esto es lo que se hizo en el terremoto del año 2016. Claro que evidentemente localizado en la zona de Manabí y Esmeraldas, que fueron las afectadas, y se difirieron estas cuotas. En algunos casos, incluso algunos bancos llegaron a condonar, ¿no es cierto?, a aquellas personas que tenían microcréditos pequeños por abajo incluso de los $600, llegó a ser condonado. En este caso no hemos hablado de condonaciones. Le planteo algo, economista Julio José Prado. Mire, lo decimos con absoluto, reitero, yo insisto esto, con absoluto respeto, pero le planteemos algo. Hace unas semanas, meses, estuvo el ministro de Finanzas, que es el presidente de la Junta de Política Económica del Ecuador, y le planteamos algo. El Ecuador el año pasado cumplió 20 años de una forma de segmentar los créditos. ¿Por qué? Porque a ese micro y pequeño sector productivo se sigue castigándolo, entre comillas, con mayor interés que el gran empresario, porque indudablemente hay un mayor porcentaje de riesgo. Estábamos conscientes de eso, pero la práctica no ha demostrado, la experiencia no ha demostrado que si hay alguien que es cumplidor de sus obligaciones es ese pequeño. Y le planteábamos al ministro, es más, ¿por qué no se hace una revisión? Y le voy a poner un ejemplo. Mientras para el gran sector agropecuario tiene un crédito más o menos alrededor del 9%, pero para el micro y pequeño hay un crédito de casi el 21%, y digo 2 veces y medio más. Y no puede ser que con ese interés, y aprovecho la oportunidad en el buen sentido de la palabra, usted como vocero oficial de la Asociación del Banco Privado, que destinen un monto para ese segmento, inclusive para reactivar el sector agropecuario. El Ecuador es un país eminentemente agropecuario. Yo creo que sería un gran momento que la banca disponga de un monto, y lo hemos dicho, paralelamente, a pesar de las dificultades que estamos viviendo en materia económica en este país, que también la banca pública destine un recurso. Y yo creo que los organismos multilaterales, que tanto el gobierno dice que tienen el apoyo, también destinen un recurso, hacer perdónenme la expresión, una bolsa común, destinar, no sé, 500, 800, 1.000 millones
para el micro y pequeño, pero como lo hemos dicho, no tiene que ser más allá de un dígito si queremos reactivar el aparato productivo. Creo que es el momento hoy más que nunca, y lo decimos sin ningún demagogia. Gracias a Dios no vamos a ser candidatos a nada, así que solamente buscando es el mejoramiento de las condiciones de vida, y lo decimos también con absoluta humildad y certeza. Nosotros sí toda nuestra vida hemos trabajado, sabemos realmente las circunstancias, la vivencia, también hemos generado plaza, empleo y trabajo, y sabemos lo que significa llegar a fin de mes y no tener cómo pagarle a nuestros colaboradores. Entonces, en ese sentido, aprovecho la oportunidad, economista Julio José Prado, de transmitirle esto, que es un sentir de nuestra permanente agenda territorial. Como usted lo ve, llevamos a cabo 265 programas, porque si nosotros aterrizamos, escuchamos, conversamos con la gente. Sí, asambleísta. Primero el tema del interés, y después le comento qué podría ser una alternativa que podríamos evaluar conjuntamente para desencadenar el crédito hacia el agro, que es un tema que lo hemos propuesto en algunos foros, pero todavía no ha tomado mucha fuerza. El tema del interés, ¿no es cierto? Es una pregunta constante de las personas de por qué a la gran empresa, ¿no es cierto?, se le presta al 9%, al 8%, etcétera, mientras que a la microempresa se le presta por encima del 20%, al 22, 23, 24%. Ahí hay una diferencia en términos de los volúmenes y del tipo de operación que se hace. Evidentemente a la gran empresa se le puede prestar, por ejemplo, por decir cualquier cosa, se le puede prestar 1 millón, 2 millones, 5 millones de dólares, y básicamente la operación es una transferencia electrónica y no requiere nada más. Y evidentemente ahí hay un respaldo, unas garantías que hacen que el riesgo de esa operación también sea muy bajo. Entonces, riesgo bajo y costo bajo de entregar esa operación. En el segmento de microcrédito, lo que se hace, y usted lo conoce, asambleísta, que es que el microcrédito va, el asesor del microcrédito va directamente al campo, convive con las personas, entiende su realidad. Entonces, no es un asesor de crédito tradicional. Yo he ido incluso a zonas en Manabí y en Guayas, por ejemplo, a entregar microcréditos con algunos bancos que lo hacen, microfinanzas, y la renta se convierte en un asesor de vida, un asesor financiero que le ayuda a entender el ahorro. Entonces, ese costo de esa persona asesorando en el proceso de negocio, asesorando empresarialmente, es mucho más alto que el costo del corporativo. No es un tema de riesgo ahí en realidad, porque los empresarios, los microempresarios, como usted bien ha dicho, son buenos pagadores y pagan puntualmente y demás. Es más un tema del costo operativo de ir hacia allá. Por eso esa diferencia. Pero estando de acuerdo en eso y habiendo explicado esta primera parte más técnica, digamos, ¿no es cierto?, esta diferencia entre un crédito y el otro, estoy de acuerdo que lo que deberíamos buscar hacer es lo que hacen, por ejemplo, en Francia, en Canadá, en Brasil, que es un fondo de garantía, ¿no es cierto?, un fondo, un fideicomiso, así como existe en el Ecuador el fideicomiso de interés público para la vivienda, por ejemplo, que está funcionando para vivienda de interés social y vivienda de interés público. Se hacen fondos de garantía para el tema de la agricultura. Y ahí pueden haber fondos de garantía respaldados por la CAF, por el BID, por el Banco Mundial, etcétera, que ponen dinero en ese fondo y contra ese fondo los bancos pueden prestar. Y evidentemente eso puede hacer que la tasa de interés sea bastante más baja que la actual. No es una tasa subsidiada, es una tasa todavía de mercado, pero lo que permite es que ese fondo de garantía funcione. El problema, asambleísta, es que en el Ecuador, en las magras situación económica que está el Estado, separar este fondo, ¿no es cierto?, para un fideicomiso, la verdad es que resulta muy complicado, y entonces más bien deberíamos buscar cuál es el mecanismo que nos permita hacerlo. Ese sería un mecanismo que yo le propongo que lo analicemos y podemos incluso ver cuáles son las mejores experiencias internacionales para tratar de avanzar por ahí. Mire, cuando yo soy miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de Desarrollo Agropecuario, Acuicultura y Pesca. Antes estuve en la Comisión de Régimen Económico y Tributario. El ministro pidió a nuestra comisión que se forme de parte del legislativo una comisión para buscar el mecanismo que usted lo señala. Mire, el gobierno nacional, el anterior y el actual, siguiendo la misma política del anterior, que fue buena, que era un seguro agrícola, que de alguna manera también compensaba eso que usted señala. Y solamente le voy a poner un ejemplo de nuestra permanente agenda territorial. Hace unas pocas semanas estuve reunido con un sector agropecuario de mi provincia,
y había alrededor de unos 60 productores. Les pregunté yo cuáles tenían acceso al Internet, y de promedio los productores eran personas mayores de 50 años, y todos alzaron la mano que todos tenían acceso hoy día al Internet. Por lo tanto, eso también va a facilitar mucho lo que usted señalaba, los costos. Los costos van a bajar ostensiblemente. Sin entrar en polémica, mire cuál importante hubiera sido seguir profundizando el dinero electrónico que permitía justamente acceder a ese casi más del 50%, más o menos el 50% ecuatoriano que no está bancarizado, de que tenga ese medio alternativo. Bueno, pero eso es un tema que algún rato lo volveremos a conversar y a tocar. Yo creo que inclusive sería una gran oportunidad, reitero, que usted como vocero oficial, y desde ya también nosotros nos ponemos a las órdenes de buscar un mecanismo que permita realmente que haya una reactivación del aparato productivo. Y yo le vuelvo a insistir en algo. Desde luego, es un pronunciamiento. ¿Por qué no tenemos en cuenta todos los vencimientos a partir del 15 de marzo, que eso lo pueden ustedes resolver, hasta el 15 de junio? Estamos hablando de prácticamente 2 meses, 15 de marzo a 15 de abril, el 15 de abril al 15 de mayo, puede ser hasta el 30 de mayo. Todo eso automáticamente. Y ustedes tienen segmentado, porque así ustedes, hay que reconocer también que la banca ecuatoriana fue una de las primeras bancas en el mundo de ingresar a este mercado electrónico y tener la tecnología de punta, de poder segmentar automáticamente hasta un monto, renovado automáticamente los créditos, porque indudablemente, y no quiero entrar yo en ningún área de polémica, pero le digo experiencia propia, se hablaba que la banca ya está en este momento dando el servicio que se van a trasladar esos vencimientos para los 2 últimos meses, como el ejemplo que graficamos. Pero yo le puedo decir, he recibido muchos mensajes de que siguen recibiendo la llamada y el mensaje de la asociación de bancos, de los bancos, diciéndoles, se vence, ya se le venció, está por vencer. Y eso de alguna manera también tiene un impacto psicológico en la gente, especialmente la gente más pequeña, más vulnerable, porque son, creo yo, sin error equivocarme, ellos son responsables de su fidelidad crediticia. Entonces ellos dicen, no, yo me salgo porque tengo que vender, tengo que trabajar, tengo que cumplir. Entonces sí sería bueno que, aprovechando este fin de semana, se pueda regularizar en todas las plataformas tecnológicas y hay un mensaje de decir, señores, automáticamente queda su crédito diferido. Indudablemente la banca también tiene la información a la mano de decir, bueno, eso fue un recordatorio general, pero A, B y Z tienen las condiciones, no hay ningún problema, ellos sí tendrán que cumplir su compromiso. Sí, totalmente conectados con eso, asambleísta. Quizás eso responde o quizás ayudaría a esa respuesta el cómo que yo le había dicho al inicio, ¿no es cierto? Porque hasta ahora hemos hablado sobre el qué. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí entiendo evidentemente que durante estos días, desde que anunciamos, ¿no es cierto?, hace 3 días que vamos a tomar estas decisiones desde la Asociación de Bancos, evidentemente los bancos no han podido poner en funcionamiento y operativizar inmediatamente todos estos anuncios, porque, y quisiera que la ciudadanía también comprenda esto, tenemos en el Ecuador, tenemos 8 millones de operaciones de crédito, tenemos 10 millones de cuentas abiertas y tenemos 6 millones individuales de clientes de la banca. Entonces, hay muchísima gente a la que hay que contactar, a la que hay que entender, y evidentemente el proceso no siempre es fácil para hacer estas reactivaciones y demás. Pero estamos totalmente conectados con eso. Lastimosamente nos tomó justo esta emergencia en un momento de corte de tarjetas y se dispararon automáticamente esas solicitudes de cobro y demás. Hemos conversado con la mayoría de bancos del Ecuador y todos ellos están ya corrigiendo estos temas, de tal forma que a partir de la próxima semana, que es lo que deberíamos comenzar a encontrar, es que las comunicaciones que hagan los bancos con sus clientes más bien sean en el espíritu de apoyar,
de encontrar mecanismos de refinanciamiento y demás. Mire, con respecto al tercer tema de que sea automático, le quiero leer el comunicado. No todos lo han sacado todavía y lo están sacando entre el día de hoy y el día lunes. Cada banco está sacando sus propios comunicados, pero me voy a hacer eco del comunicado de uno de los bancos, del banco más grande del país, ¿no es cierto?, que es un banco miembro de la Asociación de Bancos, que es el Banco de Pichincha. Y en su comunicado, ¿no?, que lo pongo acá, este es del comunicado para que todos lo vean, que está en redes sociales y demás. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer?, ¿no? Entonces dice, le voy a leer puntualmente. En beneficio de los sectores más amplios de la población, procederemos a diferir 3 cuotas y extender el plazo de pago en 3 meses para los microcréditos y créditos productivos de pequeñas empresas. Y a requerimiento expreso, es decir, ahí sí se va a comunicar cada banco con cada cliente, estamos dispuestos a diferir hasta 2 cuotas de los créditos personales de vivienda, que también es muy importante, así como ampliar los pagos y cupos de los tarjetavientes. Y además buscar soluciones de refinanciamiento. Entonces, cada banco va a ir buscando su opción. Sé que el Banco del Pacífico está también por hacer un anuncio importante en ese sentido. No es un banco miembro de la Asociación de Bancos, pero es un banco muy importante, el segundo banco más grande del país. Y de lo que he oído, también la banca pública va a seguir apoyando también en el tema. Entonces, yo creo que, y quizás un mensaje final, tal vez asambleísta también, sobre este tema. También lo que le pedimos es que aquellas personas y aquellas empresas que sí puedan pagar, pero sobre todo aquellas personas que sí puedan pagar sus cuotas, sus créditos, que lo hagan, que no esperen a entrar, ¿no es cierto?, en una moratoria y demás, porque así ayudamos con esa liquidez que logramos recaudar de los que sí están bien y de los que sí pueden pagar, que sí hay personas que están bien y sí pueden pagar, a aquellas personas que no pueden pagar. Y es un tema importante, ¿no? Creo que también es un tema de apoyo y de solidaridad también de aquellos que sí podemos pagar. Por ejemplo, no tuviera ningún sentido que yo tenga que diferir mis cuotas y no pagarlas. Yo tengo que pagarlas al día y seguramente habrá muchas personas en el Ecuador que sí que lo pueden hacer para poder ayudar a las miles de personas o millones de personas incluso que no lo van a poder hacer. Una última inquietud antes de agradecerle y despedirme de este diálogo que ha sido muy importante y reiterarle las veces que sea necesario mantengamos este diálogo porque es nuestro accionar. La información para nosotros es parte de nuestro accionar. La última. El día de ayer fueron ya iniciado el pago de haberes de los jubilados y realmente vimos en medios de comunicación la cantidad de personas que son tal vez el segmento más vulnerable de esta pandemia denominado coronavirus. La posibilidad es que, indudablemente, muchos de ellos han de estar todavía hoy día, que el día lunes se tomen aciertos correctivos para una mejor atención. Yo sé que, como lo han dicho, no estuvimos preparados y como lo manifestamos también en ese momento que vivimos los manavitas y los esmeraldeños, aquel nefasto abril del 2016, nunca estuvimos preparados. Es decir, de alguna manera buscar los mecanismos de paliar y poder darle un mejor servicio a estos miles y miles de hermanos ecuatorianos. Sí, asambleísta. Ayer, lastimosamente, efectivamente hubo una aglomeración de jubilados en varias de las sucursales bancarias en todo el país. Pero sobre todo en la ciudad de Guayaquil hubo una aglomeración muy fuerte porque evidentemente hay un toque de queda ahí, ¿no es cierto? Y a partir de las 4 de la tarde ya no había cómo movilizarse y demás. Entonces mucha gente acudió muy temprano en la mañana y evidentemente como las agencias más bien habían estado, fíjese usted, en todo el país, la cantidad de gente que había ido a las agencias bancarias se ha reducido en más del 70%. Entonces, el flujo normal de atención y todo eso se vio sobrepasado en las primeras horas de la mañana. Pero ya a partir de yo le diría a partir de las 11 de la mañana, se logró traer más personal, que también permítame decirle que evidentemente traer más personal en forma muy rápida en esta emergencia sanitaria es muy complejo porque no hay transporte público, la gente no se moviliza tan fácil, pero ya ayer a las 2 de la tarde se logró despachar a todo el 100% de las personas que estaban haciendo filas en los bancos del Ecuador. Algunos puede ser que queden el día de hoy, efectivamente, porque se pidió que no se aglomeren, entonces que regresen al día siguiente, pero tenemos información de que hay atención ya normal y que aparentemente el grueso de las personas que fueron ya a cobrar sus pensiones y demás del tema del IES ya han sido atendidas totalmente.
Lo que tenemos que buscar es, evidentemente también, y esto nos va a tomar mucho más tiempo, asambleísta, pero es educar a la población mayor, porque incluso les decíamos en ese momento, las personas que estaban en los bancos les decían, mire, vamos al cajero, usted puede retirar su plata del cajero, pero las personas no quieren hacerlo más por un tema ya de cultura, de uso del efectivo y demás, y evidentemente que son personas de la tercera edad, algunas que no están acostumbradas a estos temas y no quieren tener la tarjeta de débito y no quieren hacer transferencias electrónicas. Ventajosamente ya esto nos ha sucedido y cuando vuelva a haber un pago de bonos tendremos que prever ese día anterior y coordinar también con las autoridades de gobierno para que nos permitan tener ese día más gente y más operación en los bancos. Eso por ese lado. Quizás, asambleísta, un tema último que sí quisiera dejarlo de tranquilidad es la banca está estable. A los ciudadanos tenemos que decir, la banca está estable, la banca está líquida, tenemos un sistema que es suficientemente fuerte como para aguantar una medida de emergencia como esta. Y eso es una buena noticia para todos. Más allá de que sí tenemos que buscar la forma de apoyar al sector productivo, a las empresas, a las familias, nuestro principal deber es cuidar el dinero de los depositantes. Y eso tenemos que hacerlo a rajatabla sin poner en riesgo de ninguna forma esa confianza que han depositado en nosotros. Y eso lo vamos a hacer, asambleísta. Así es, no queda más que agradecerle al economista Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, y decir, es cierto, tenemos que ser también en ese sentido serio, responsable. La solidez del sistema financiero privado ecuatoriano está más sólido que nunca, así lo reflejan los números, así lo reflejan la forma como ha venido trabajando. Y también el compromiso, nos ponemos a las órdenes para buscar el mecanismo que permita reactivar de una forma directa a todo el sector productivo y al sector ciudadano. Así que todo lo que sea en beneficio del país, nosotros estaremos en esa línea. Reitero nuestro agradecimiento de haber participado en este su programa Contigo Siempre, edición 265. Muy amable, asambleísta, un gusto. Nacemos en Manabí para vivir en el mundo. www.contigosiempreradio.com, tu sitio de encuentro con todo lo que te identifica como manabita.